We are in the midst of a bushfire crisis tonight, the likes of which this state has never seen. Right now, there are an unprecedented 17 fire fronts. How do they cope with infernos on this scale? Así es, Australia arde el día de hoy. Quienes vivimos acá nos hemos estado levantando, recibiendo este tipo de noticias todos los días desde septiembre del año pasado, 2019. Si tú estás viendo este video y muy posiblemente no vives acá, vives en Chile, Argentina, México, ya te están llegando estas noticias y la razón es que la situación se está desbordando y está saliéndose de control y está alcanzando magnitudes gigantescas. Me demoré mucho haciendo este video porque no quería usar este tema que es tan delicado como para atraer vistas o, no sé, caer en ese juego del sensacionalismo. Sin embargo, he recibido tantas preguntas, gente, ¿cómo está Perth? ¿Cómo está Australia? ¿Es tan grave la situación? ¿Se puede ir a las ciudades? ¿O será que canceló mi visa? ¿Será que...? Entonces, quiero explicar las razones por qué está pasando, dónde están las áreas más afectadas y qué hacer. Entonces, por eso tomé la decisión de hacerlo. En Australia, los incendios forestales para esta época, verano, son muy comunes. Pasan porque el clima es súper caliente, las temperaturas suben muchísimo y la tierra es muy seca. E incluso son tan necesarios para el ecosistema de revitalizar la tierra que muchas veces se generan de manera controlada para evitar catástrofes en un futuro. Pero entonces, ¿qué pasó este año? O mejor dicho, desde el año pasado. Lo que pasó es que simplemente pasó antes de tiempo. Empezó en septiembre cuando debía empezar en enero. Junto a esto, las temperaturas han sido simplemente altísimas, mucho más de lo que usualmente es. El verano empezó mucho antes de tiempo y asimismo no hubo la capacidad en el momento para contenerlos, por lo cual se generaron incendios que virtualmente han sido imposible apagar y simplemente se esparcen y por eso es la magnitud del momento. A esto hay que sumarle que uno que otro incendio se ha generado de manera intencional. Asimismo, algunos son culpa nuestra, cuando acampamos y dejamos un vidrio y la temperatura llega a extremos que simplemente se genera. También han habido causas como de truenos y muchos factores que simplemente un incendio se genera y si la temperatura está tan alta, la tierra tan caliente, es imposible controlarlo. Entonces está la pregunta, ¿qué tan graves están los incendios? ¿Están las ciudades afectadas? ¿Cuál es la magnitud de lo que se ha presentado? Hay que decir primero que todo que Australia es gigante, de extremo a extremo, de Perth a Sydney, donde yo vivo, son alrededor de 3.000, 4.000 kilómetros. Eso significa que es una cantidad de terreno gigantesca. Hay que decir también que los incendios se están presentando en las áreas rurales, es decir, a las afueras de la ciudad, áreas alejadas de las áreas donde, pues, las ciudades más conocidas, áreas donde son pueblos muy pequeños, turísticos o algo así, y también áreas donde, terrenos donde no vive nadie, donde simplemente es flora y fauna la que hay. Sin embargo, las ciudades, aunque no se han visto afectadas directamente con incendios, se han visto afectadas por la calidad del aire. Si hay un incendio acá y la ciudad sí queda a 100 o miles de kilómetros, con el viento se esparce y la calidad del aire ha bajado muchísimo, incluso hemos alcanzado en algunos días como la peor calidad del aire en la ciudad de Canberra, la capital de Australia. La situación en verdad es grave, las pérdidas que se han alcanzado son gigantes, las pérdidas de flora y fauna, de ecosistemas, de animales, más de 12 millones de hectáreas completamente devastadas. Uno ve las fotos y los videos y uno simplemente, no sé, se le rompe a uno el corazón de ver cómo se va a volver a poner verde eso, por decirlo así en palabras, no sé cómo se siente. Al día de hoy, los estados más afectados han sido Victoria, New South Wales y South Australia. Yo, que vivo en Perth, en el estado de Western Australia, afortunadamente al día de hoy no nos hemos visto tan afectados por los incendios. Se han presentado, pero han sido controlados de manera inmediata y pues no ha sido la situación tan grave para nosotros en esta área de Australia donde vivimos. Afortunadamente. Algunos mensajes que me han preguntado es como, ¿ya llovió? ¿Ya se calmó todo? Sí, afortunadamente ha llovido. La verdad ha llovido no mucho, pero ha empezado a llover y esto ha ayudado de alguna manera, pero necesitamos que caiga chaparrales, que llueva montones para que se solucione. Y aquí voy a mi parte final del video y es cómo ayudar. ¿Qué podemos hacer desde la casa, desde Australia o desde donde usted viva y esté viendo este video? Primero, pues difundir, hablar del tema, seguir en las redes sociales a las personas que están hablando del tema, difundir, compartir, no sé, mostrar qué está pasando, porque de pronto en algunos lugares ni siquiera se sabe qué está pasando. Segundo, actuar. ¿Cómo actuar? Si tú tienes la posibilidad de ayudar económicamente, hay muchas fundaciones, organizaciones, formas de ayudar económicamente. Voy a poner todos los links abajo. Por ejemplo, a los bomberos, no da la fuerza de bomberos, entonces se necesita más ayuda. Muchos han llegado de ayuda internacional, pero se necesita más. ¿Dónde más ayudar? Por ejemplo, a las organizaciones que están cuidando de los animales afectados y que
de una manera ayudan a la recuperación de la flora y fauna cuando todo esto pase. Cualquier ayuda económica va a ayudarles para que sigan funcionando y haciendo esto. También organizaciones que se van a encargar de ayudar a esas personas que han sido evacuadas, que perdieron todo, para que vuelvan en algún momento y reconstruyan esa ciudad, ese pueblo que tenían y empiecen desde cero. Adoptar a un koala, adoptar a un animal. Siempre he dicho, si vives en Australia, un café son $5, que de pronto no sea mucho, pero si todos damos de $5 se genera algo súper grande. Y también, si no quieres ayudar económicamente, hay otras formas de ayudar, hay formas de dar voluntariado, hay formas de donar comida en algunos sitios, hay formas de llamar a las fundaciones que están cerca a tu estado o a tu ciudad y preguntar qué puedo hacer, qué necesitan. Algunos necesitarán sábanas, algunos necesitarán almohadas, algunos necesitarán no vengan y nos ayudan en algo. Hay formas de ayudar. Entonces acá incluso yo les dejo uno de los links de un blog que hice hace unos días sobre cómo ayudar, por si les interesa. Y pues gracias por ver este video, compártanlo, en generar conciencia, y la ayuda más grande es saber lo que está pasando y preguntarnos internamente qué estamos haciendo. Planeta tenemos uno y cómo lo estamos cuidando, y tantas cosas que están pasando es por algo. Crean o no crean en el cambio ambiental, pues no sé, como que la tierra nos está diciendo algo. Entonces, a generar conciencia de pronto este 2020 y tratar de hacer cambios pequeños. Los cambios empiezan en casa, y por uno y un pequeño cambio puede ayudar mucho. Gracias por ver este video. No ha sido un video tan alegre, pero era un video que, no sé, sentí que debía hacerlo. Y bueno, nos vemos en la próxima.